en- para ver pediatría es el seguimiento de la IEPI. No sé si siguen avanzando a IEPI, la verdad que nunca he vuelto a entrar a una clase de pediatría, pero supongo que todavía hay que se lleve la IEPI, ¿cierto? ¿Lleven a la IEPI? En salud pública, 3 lo hemos visto. Se menciona un poco No, en pediatría, pero no, no lo ven en pediatría. Con razón andan medio perdidos en no, o pediatría. sea, sí se ve, pero no tanto. O no sé los Es que es otros, lo su malo. docente. Es malo porque la IEPI ha sido siempre una base fundamental de diagnósticos, de tratamientos sencillos, de entendimiento un poco más práctico para el médico general como somos nosotros. Por eso que me interesa que aprendan mucho de la IEPI, porque hay signos de dificultad respiratoria, hay signos de deshidratación, hay signos de peligro y hay otros signos, elementos importantes. Bueno, hablando del trauma pediátrico en sí, vamos a entrar en el tema. El trauma es la causa más frecuente de muerte e incapacidad en edad pediátrica, porque muchos niños obviamente carecen de un raciocinio crítico en relación a las posibles eventos traumáticos que pueden ocurrir en sus vidas, en sus acciones, en su día. Es un problema de salud bastante serio en ellos, como también en los adultos jóvenes, porque produce cierta incapacidad temporal que puede afectar negativamente hacia futuro en el crecimiento fisiológico y cognitivo de los niños. La mayoría de las muertes en infancia son por accidentes automovilísticos, esto porque los padres no saben llevar a los niños, porque los padres están empecinados en que tiene que estar con ellos y no determinan una situación egoísta, una situación anacrónica, antagónica y totalmente fuera de pensamiento. El niño nunca puede ir adelante, tiene que ir a la parte trasera, tiene que ir con cinturones de seguridad, tiene que tener sus elementos de seguridad. Le siguen los ahogamientos, que son un elemento importante porque los niños no pueden estar en piscinas, por más que sean pequeñas, pequeñitas, siempre tenemos que estar al tanto de nosotros, los adultos, los mayores, observando incendios y algunas otras situaciones que ustedes van viendo, por ejemplo, ahora, como son las violaciones, como también los homicidios, ¿no? Porque es que son, como las mujeres, pues son una personas bastante lábiles y complicadas de denunciar y generalmente hay mucho silencio en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante. En el serán seleccionados hasta que se demuestre lo contrario, como siempre hemos hablado, como siempre hemos dicho, que la revisión tiene que ser general de la cabeza a los pies, de la parte anterior a la posterior. Generalmente los niños tienen una gran capacidad de recuperación, una gran capacidad de una respuesta biológica al trauma importante que permite catalizar respuestas rápidas ante situaciones graves, pero cuando la situación es bien importante, tienden a desarrollar, a deteriorarse rápidamente, como también a desarrollar algún tipo de complicaciones graves que pueden llevar inclusive a la muerte del paciente. Es por eso que es muy importante que el médico general, y es una pregunta que siempre se les hace, cuando tengan un niño en mal estado general, con algún tipo de shock séptico, elemento importante, ¿cuál es su decisión? Básicamente, como médico general, primero, tienen que poner en condiciones al paciente una vía, oxígeno, adecuada, tratar de mejorar sus signos vitales e inmediatamente debe trasladarse al paciente o hacerse la referencia. Eso es muy importante. Eh, Siempre les he dicho que inclusive para el manejo de la vía aérea, el manejo de la vía aérea es diferente en el niño. ¿Por qué? Porque en el niño, en el menor de menos de 5 años, la cabecita es mucho más grande que el resto del cuerpo. En el menor de 2 años, la cabecita es un tercio del cuerpo. Significa que nuestra masa encefálica se va desarrollando a medida que nosotros vamos desarrollando lo que va a ser en el periodo cognitivo. No se olviden que nosotros nacemos neta y totalmente inmaduros. Hacia los 2 años más o menos se produce la mielinización del tejido nervioso. Significa que vamos adquiriendo ciertas experiencias que están dadas desde el punto de vista de nuestra evolución, del grado evolutivo que tenemos. ¿Por qué nacemos así? No lo sabemos.
Aparentemente el único que nació hablando y después de 10 meses fue Leonardo da Vinci. Entonces, pero a pesar de ello, la mayoría de las personas que no somos superdotados como él, nacemos con ciertos elementos inmaduros, totalmente inmaduros, que a medida que va aumentando el niño, su tamaño, van disminuyendo, como por ejemplo la lengua, que es un elemento importante, como también lo que va a ser la tráquea del niño, que es todavía circular y totalmente diferente. Nosotros debemos reconocer de que los huesos del niño no están completamente calcificados y son flexibles, que es un elemento importantísimo, que tienen mucho tejido cartilaginoso aún, que son elementos importantes, y que pueden producirse lo que se va a llamar las famosas fracturas en tallo verde, que es una situación también imperante que hay que determinar. Los órganos internos pueden estar lesionados sin que existan fracturas, o sea, nosotros no podemos determinar a simple vista si hay o no lesiones, por eso que el trauma pediátrico es un temita un poquito complicado y diferente. La superficie del área corporal es un elemento muy importante, en el que el niño tiene un volumen corporal mucho más pequeño, la cabeza es mucho más grande, entonces la pérdida de calor es más grande, es más importante, y por lo que no existe un sistema nervioso central y periférico todavía maduro, se puede provocar lo que va a ser la hipotermia mucho más rápido en el paciente, por lo que es importantísimo que ustedes recuerden que hasta los 2 años, por debajo de los 2 años, lo que va a ser el cerebro primario, algunas tensiones del cerebro, están totalmente diferentes y que pueden ocasionarse alteraciones importantes como la pérdida de la temperatura. Entonces, por eso que es importantísimo de que nosotros abriguemos adecuadamente al niño. Lo que me decía hace poco un amigo neurólogo que tengo es que todo el periodo cognitivo del niño, traumas, aprendizajes, etcétera, inclusive por debajo de los 5 años, son elementos importantes que van a determinar la vida futura de los niños. Hay muchas personas que desarrollan el miedo escénico, el temor a ciertas reacciones, el temor a ciertos elementos importantes en la vida. Por eso que es muy importante la aplicación de un psicólogo en todo niño que vaya a tener algún tipo de traumatismo. La evaluación primaria, la letra A de la misma que el adulto. Es importantísimo porque es de suma prioridad en el niño. ¿Por qué? Porque el cerebro, la masa encefálica del niño, en relación a su cuerpito, es mucho más importante, mucho más grande. Por ende, necesita mucho más glucosa y mucho más oxígeno. Por eso que es importantísima la prioridad de la letra A en el niño. Es importante de que nosotros tratemos de verificar de que el paciente está o no en paro respiratorio y si está o no en parada cardíaca. El niño, cuando entra en una taquicardia, cuando entra en un flúter, nosotros debemos estar pendientes de que ese niño va a ser paro cardíaco. Por más que esté consciente, comiencen ustedes a evidenciar una taquicardia importante, o un flúter, inmediatamente intuben a ese paciente o comiencen a hacer las maniobras de reanimación básica, RCP básica. Van a salvar la vida de ese niño. Hemos dicho que el niño tiene una desproporción entre lo que va a ser la cabeza y la parte media de la cara, obviamente, por el crecimiento de la masa encefálica, que es un elemento importante. La lengua se encuentra normalmente grande en el niño. Las amígdalas son también grandes en relación a la cavidad oral. ¿Por qué? Porque las amígdalas cumplen un papel netamente linfático, por lo cual la lengua como las amígdalas determinan una vía aérea bastante difícil, bastante complicada y difícil de realizar en los niños, pero que les aseguro que ustedes deben estar en la calidad y con la suficiente conocimiento para poder realizar el tratamiento aéreo. En el niño consciente, como en las personas adultas, nosotros debemos realizar la elevación del mentón con una mano o bimanual. Tratemos de colocar en una posición de olfateo. Es muy importante que, como en los adultos, tratemos de eliminar todas las secreciones que estén en la boca, que puede ser sangre, que puede ser comida, que puede haber piezas dentarias, sobre todo los dientes primarios, los dientes de leche, que pueden estar en la boca o en la hipofaringe del niño,
y es muy importante darle oxígeno suplementario. No se olviden que todo niño, por la masa encefálica que tiene, necesita mayor cantidad de oxígeno. Por ende, el oxígeno suplementario es de obligación. En el niño inconsciente, lo que debo utilizar es una cánula orofaringia. Orofaringia, sí. O preferentemente una cánula nasal. ¿Por qué? Porque en niños menores de 5 años el paladar blando todavía está débil, está totalmente y no está concluida su dosificación. Por ende, al introducir la cánula como colocamos en los adultos normalmente, cuando la invertimos la cánula puede haber una lesión de lo que va a ser el paladar blando, provocando una comunicación con lo que va a ser la base del encéfalo, provocando una lesión encefálica importante. Por eso que se dice que debe insertarse sin la rotación. El niño inconsciente debe practicarse lo que va a ser el tubo orotraqueal. ¿Cómo? Es un poco complicado, por lo que les he dicho. Sin el CAF, el tamaño adecuado, la secuencia rápida. Se podrá hacer también una cricotiroidotomía, que es un poquito complicada, ya sea por punción quirúrgica, la quirúrgica mayores de 11 años, y por punción y ventilar por 30 a 45 minutos, como hemos dicho, que es una regla, que es muy importante que la recuerden. La cricotiroidotomía nos sirve solamente para 30 a 45 minutos. ¿Cuál es su complicación más indeseable? La hipercapnia. ¿Está bien? No se olviden, cricotiroidostomía. La intubación de secuencia rápida. Como hemos dicho, y es muy importante, al niño se lo debe preoxigenar de manera rutinaria, como hacemos normalmente en los niños. Puedo utilizar un poquito de sedación, con lo que ustedes quieran. En el paciente hipovolémico seguramente voy a utilizar lo que va a ser el midazolam, 0.1 miligramos por kilogramo. En el paciente normovolémico, si es que pillan tiopental sódico, que es un elemento importante. La presión cricoidea es muy importante para poder permitir la intubación adecuada del niño. Debo realizar una parálisis con succinilcolina y cuando intuben, cada vez que intuben, tienen que realizar una visualización sí, de lo que va a ser el tórax, como también una auscultación del tórax para saber si realmente se encuentran en la vía aérea para determinar aquello. ¿Está bien? Me dan 2 segunditos, por favor. Una llamadita urgente de Chile, en el cual están totalmente invitados. Les voy a hacer llegar el link, en el cual va a hablar sobre las experiencias de la ivermectina, va a hablar sobre la reinfección que en Santa Cruz ya está topando de nuevo cielo, y sobre lo que es la vacuna, que parece que no nos va a dar muchos resultados. Y vamos en la parálisis, intubar, revisar. Es muy importante que primero observen si el tórax o el abdomen se levanta. Luego auscultar si es que está presente o no en los pulmoncitos. Puede que esté muy direccionado y pueden provocar algún traumatismo importante, como también pueden provocar algunas complicaciones, como puede ser un trauma de tórax, un neumotórax. Entonces es importante que ustedes verifiquen si está selectivo o no. Es un elemento muy importante. Y ahora, ¿con qué número de tubo van a intubar a su paciente? Acuérdense de esta regla. El dedito meñique del niño, el dedo meñique del niño les indica el grosor del tubo que ustedes deben utilizar. ¿Está bien? Acuérdense de esa regla. El dedo meñique del niño les indica el número de grosor de tubo que deben utilizar. Eso yo lo he utilizado varias veces. He salvado la vida de muchos bebés sin ser pediatras y estando de turno en emergencia. Muchos de ellos que alguna vez quisiera saber cómo están. La verdad que uno de ellos tuvo un proceso febril importante
la madre lo bañó en alcohol y luego de, de eso hizo una parada cardíaca, le hice RCP, lo logré intubar con mucha dificultad. Yo estaba cerca a Buenavista, lo traje en una ambulancia, no había ni chofer, lo traje personalmente, venían buceando mi enfermero, tuve que pasar por múltiples lugares y al fin que llegamos con la ambulancia al hospital japonés, donde no supe más de ese bebé. Un bebé muy lindo, fue la situación más crítica que viví en mi vida. La respiración y la ventilación es un elemento muy importante. La frecuencia respiratoria disminuye en el niño con edad lactante, 40 a 60 por minuto. El volumen corriente tiene que ser de 7 a 10 ml por minuto. La ventilación es muy importante porque generalmente tenemos que hablar que en todo, la regla del ABCD es muy elemento importante, que debo verificar las 5 patologías básicas que pueden provocar la muerte de un paciente en la letra B, que es el neumotórax a tensión, el neumotórax masivo, puede ser el taponaje cardíaco, el tórax volante, como también el traumatismo de lo que va a ser el parénquima pulmonar. Y cuando se identifica alguna de las lesiones, como todo, debe realizarse como en el adulto. Cuando nosotros veamos en el paciente el niño pediátrico, debemos recordar, es fundamental, queridos muchachos, queridos niños, el conocimiento a su edad de ustedes, saber cuáles son los signos vitales de un niño, cuáles son los signos vitales de un escolar, de un bebé, de un adulto. Es fundamental, es radicalmente fundamental para poder entender, por ejemplo, que la taquicardia es la primera respuesta que ustedes van a tener en el paciente, sobre todo pediátrico, cuando existe algún tipo de disfunción o shock, en este caso hipovolémico. Puede que exista una disminución del pulso, puede que el paciente presente una piel marmórea. Cuando estoy hablando de piel marmórea significa que posiblemente está con una hipoxemia muy importante. Las extremidades pueden llegar a ponerse frías. Por ende, hay una disminución del nivel de conciencia. El nivel de conciencia, en este caso, puede deberse a una hipovolemia o a una hipoxemia, inclusive a una hipertermia. Causas de alteración del nivel de conciencia: hipoxemia, hipovolemia, hipotermia. 3 son las causas que ustedes deben determinar. Y también objetivar cómo está la presión arterial para determinar si existe o no. La resucitación es al igual que en los adultos, solamente que el volumen sanguíneo en el niño es 80 ml por kilogramo peso, a diferencia del adulto que es entre 30 a 50 ml kilogramo peso, ¿está bien? La reposición es la misma. Debemos utilizar la regla de los 3 por cada ml perdido, 3 de cristaloides. Y esto se repone según el peso del niño, por eso que es muy importante lo que habíamos hablado en un principio en signos vitales, que era el peso y la talla, que son radicalmente importantes, sobre todo en lo que va a ser los niños. La respuesta sistémica del niño, generalmente cuando hay una pérdida del 25%, el pulso posiblemente esté un poco débil, pero va a existir una taquicardia. El sistema nervioso central se pone letárgico, se hace irritable, se puede tener confusión, la piel se hace fría, se hace húmeda y en los riñones existe ya oliguria, un elemento totalmente importante, con 25% de pérdida de sangre. Con 25 o 40% de pérdida de sangre va a existir una taquicardia muy importante, que es radicalmente importante, como también una hipotensión, ya presente la hipotensión. Hay alteraciones de la conciencia, el paciente ya está cianótico y hay un llenado capilar bastante lento que es importante determinar, como les había dicho en el IEPI, y ya el paciente entra en una situación de tipo compensatoria, como se va a llamar lo que va a ser la anuria. Ya entra en anuria a partir del grado 2. Cuando hay un 45% de pérdida, hay una hipotensión muy importante, bastante importante, con una bradicardia. Significa que el paciente está indeclinablemente yendo a la parada cardíaca, el paciente está comatoso, hay una piel pálida fría, ya obviamente que la anuria es mucho más importante, entonces tengo que actuar con rapidez. Acordarme también, el corporal del niño, a diferencia del adulto, es
70 u 80%. A diferencia de lo que hemos hablado la anterior vez, el adulto es 60 en el varón, 50 en la mujer. En este caso es 80 o 70% de agua, sobre todo los niños, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Los signos de normovolemia tengo que comenzar a pesquisar y a determinar si hay o no. Puede que exista una disminución de la frecuencia cardíaca, es un elemento importante. Puede que haya aumento del pulso, mayor a 20 milímetros de mercurio. Puede que haya regreso del color normal de la piel, que es un elemento importante que debo valorar entre anémico, entre anemia y entre lo que va a ser hipovolemia e hipoxemia, que son elementos totalmente importantes. Determinar si el paciente de hipoanormotermia comienza a ganar calor, que es un elemento importante. Para ello debo oxigenar adecuadamente. Y tratando de verificar la mejoría del estado de conciencia, que es un poco complicado en los menores de 2 años, pero algunos signos quizás nos puedan orientar. El aumento de la presión arterial sistólica, que es un elemento importantísimo, y que el niño comience a mejorar su diuresis encima de 1 o 2 ml por hora. El reemplazo de sangre es una situación también importante que generalmente se aconseja que deben ser en 3 bolos de 20 ml por kilogramo de cristaloides, cada bolo de 10 ml por kilogramo de glóbulos rojos. La regla de 3 por 1 aquí también vale mucho. Entonces es importante determinar cómo se va a realizar la hidratación adecuada, la reformulación y de lo que va a ser el sistema de emergencia que vamos a emplear en los niños. Los accesos, aquí es un poquito más diferente, el acceso en los niños. Siempre se percibe y se persigue la vía periférica, ¿cierto? Que es un elemento importante. Entonces, cuando yo veo los accesos periféricos de los niños, es un poquito difícil, inclusive para las enfermeras, para las matronas. Generalmente se utilizan lo que van a ser los miembros superiores y los miembros inferiores, que son las primeras opciones que debemos tener. Se puede realizar también el cuello, pero hay una otra vía muy importante que se llama la trocanteria y la intraósea, que es fundamental que la mayoría de ustedes sepa realizar. ¿Por qué? Porque es muy rápida, es bastante eficiente, porque el líquido infundido llega en 20 segundos al corazón. Se pueden realizar infusiones de cristaloides, se puede utilizar, no se debe utilizar sustancias hipertónicas, como tampoco antiarrítmicos. Y la regla fundamental, que los niños tienen que ser menor de 6 años. ¿Está bien? En todo niño menor de 6 años se tiene que utilizar la técnica intraósea o trocanteria, que es un elemento importante, que también está escrito en el IEPI. La venodisección en las zonas de las afenas es un poquito complejo. A ver si en algún momento podemos realizar una venodisección, que quisiera enseñarles cómo se realiza una venotomía, que es un elemento importante a través de la cual ustedes pueden inducir también. Es una vía periférica, pero quirúrgicamente realizada, a través de la cual ustedes pueden determinar su infusión de algunos elementos. También la utilización de la vía central, ya sea la subclavia o la yugular interna. La diuresis, hemos dicho que son elementos importantes. Por ejemplo, en el neonato y lactante, 2 ml por kilogramo peso de hora. En el preescolar, 1.5, que también hasta 2 se puede realizar. La sonda urinaria tiene que ser sin balón, porque puede provocar múltiples traumatismos. ¿Ya? La termorregulación. No se olviden que la hipotermia es fatal para el niño. No es como los adultos, por eso es un elemento muy importante que debe ser de alguna manera visto frecuentemente y revisado en ello. El trauma de tórax. El trauma de tórax en los niños es el 8% de las lesiones. De cada 100 niños, 8 van a tener una cifra bastante alta. Más de 2/3 de los niños con trauma de tórax tienen otro tipo de lesiones asociadas. Siempre debo determinar por qué. Recordar que las costillas, los huesos de los niños tienen todavía un tejido cartilaginoso, entonces que no se va a evidenciar mucho en las radiografías, y es un elemento importante que tengo que tener. ¿Cuál es el signo principal? El llanto. El llanto, y que tengo que determinar si no existen
si hay lesiones periféricas de pared, pueden que existan lesiones internas. Entonces, es muy importante determinar si es a nivel del tórax o el abdomen. Generalmente, la gran mayoría se deben a traumatismos cerrados, sobre todo a traumatismos como van a ser automovilísticos.